Bautismo de infantes. Saludos hermanos. Bendecidos sean todos en el Señor Jesucristo. Te habla Joeli. Voy a hablarles acerca de unos de los temas que difieren más los hermanos separados de los católicos. El bautismo de infantes. Los protestantes, a diferencia de los católicos, creen que la salvación es sola y estrictamente individual. La salvación es resultado exclusivo de mi relación con Dios, es única y exclusivamente personal. No existen intermediarios ni otras personas. En la fe católica la salvación tiene un aspecto comunitario. La teología protestante, en su mayoría, afirma que, cuando un niño es bautizado para salvación como hacen los católicos, no tiene conciencia, no sabe lo que se está haciendo, ni tiene idea para qué se está haciendo y por consecuencia el bautismo es nulo. Para que una persona esté preparada y capacitada para recibir el bautismo y para que éste sea válido, se debe cumplir con ciertos requisitos. Primero se tiene que creer en Cristo, luego ser catequizado, después aceptarlo como Señor y Salvador, para luego ser bautizado. Los protestantes le restan importancia al bautismo, pues para ellos es solo un símbolo, igual que la Eucaristía. El bautismo no es para salvación, no la otorga. Tampoco es para el perdón de los pecados. Es solo un símbolo de una salvación que ya ocurrió mediante la fe y la aceptación del Señor. Los protestantes ponen como condición indispensable para recibir el bautismo la madurez, la libertad, la capacidad de creer del que ha de ser bautizado. Utilizan como argumento o base para este presupuesto diversas citas bíblicas, entre ellas, Ezequiel 18, 2 al 4. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz, y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías, la vida del Padre lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. Ezequiel 18, 20. El que peque es quien morirá. El Hijo no cargará con la culpa de su Padre, ni el Padre con la culpa de su Hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Esta cita la utilizan para argumentar que un niño nace sin pecado, eliminando así el pecado de nuestros primeros padres o pecado original. El párvulo no tiene pecado pues carece de conciencia y libertad para ello. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. Sobre este pasaje dicen ellos los niños no pueden creer por lo tanto no pueden ser bautizados. Otro argumento es que Jesús se bautizó cuando era ya adulto. Lucas 3, 21, 23. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tenía Jesús, al comenzar, unos 30 años, y según se creía era hijo de José. Para ellos la fe de los padres, padrinos o del ministro no cuenta para que el niño reciba el bautismo. Hechos 2, 41. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Hechos 8, 34 al 39. El eunuco preguntó a Felipe: Te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua Felipe y el eunuco, y lo bautizó, y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Según este relato de Hechos de los Apóstoles, es obligatorio creer en Cristo y recibir la buena nueva para recibir el bautismo. Y a los niños no se le puede anunciar el Evangelio. El Señor estableció su iglesia y depositó en ella su doctrina y le entregó los sacramentos para que los administre. Dice la carta de Pablo a los Efesios que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el camino, la verdad y la vida según San Juan Evangelista. O sea, la iglesia es la plenitud de la verdad, o sea que ésta no me puede mentir y lo que ésta me enseña lo hace el mismo Cristo. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Efesios 1, 22 al 23. Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Dice el mismo Señor en Lucas 10, 16.
Quien a vosotros les escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes les rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Para entender por qué la Iglesia Católica bautiza niños, es necesario que los hermanos separados y los católicos confundidos, entiendan que todos nacemos con una naturaleza caída, manchada, inclinada al mal, en enemistad con Dios, todo como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado heredado de nuestros primeros padres, se llama pecado original y lo afirma la Sagrada Escritura. Todos hemos nacido pecadores, todos, incluyendo a los niños y excluyendo a la Virgen María, su Inmaculada Concepción. Dios hizo a la Virgen y la conservó perfecta para sí. Se la guardó, no por virtud o mérito propio, sino debido a la misión que iba a realizar, ser madre del Salvador. De ella nacería aquel que es perfecto, la palabra de Dios. Cuando los protestantes dicen que los niños no hay que bautizarlo, por consecuencia afirman que no existe pecado original. Y sí, hay pecado original. Si sus hijos nacen santificados, ¿por qué dicen que tienen que aceptar a Cristo? Tiene algo de cristiano solo aquel que ha sido bautizado. Ahora bien, para entender el porqué del bautismo de infantes, vayamos directamente a la Biblia. Citas que muestran que nacemos con el pecado. Salmo 51, 7. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Romanos 3, 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. El pecado cometido por nuestros primeros padres y que hemos heredado, nos ha privado a todos de la visión beatífica de Dios. Seguimos con otras citas. Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque, hasta la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo, murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de un solo hombre reinó la muerte, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, la palabra todos incluye a los niños, no los excluye. Aunque los niños no poseen la capacidad y libertad para pecar, ellos heredan el pecado, nacen con él. Ahora veamos para qué sirve el bautismo. 1. El bautismo sirve para salvación. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. 2. Nos hace hijos de Dios. Marcos 1, 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Una persona no bautizada, incluyendo a los niños, son criaturas de Dios mas no hijos, tampoco forman parte del pueblo de Dios, ni de su iglesia. Para salvarse es necesario el bautismo. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará.
Marcos 16:16. 3. Para entrar al cielo. Juan 3:5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Sagrada Escritura es clara, una persona no bautizada, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Tú a quién le crees, a un buscón, charlatán, o a Cristo? Yo le creo a Cristo. 4. Para recibir al Espíritu Santo. 5. Para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 al 39. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Esta cita es muy clara. El don de Dios es para ustedes y para sus hijos. 6. Nos hace miembros del pueblo de Dios, que es su iglesia. Primera de Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. En la antigua alianza un varón se hacía parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión. Esta era practicada a los 8 días después del niño nacido. También se hacía a los adultos que no estuvieran circuncidados. Mientras un varón no estuviera circuncidado, estaba excluido del pueblo de Dios. Génesis 17:10 al 14. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero. A cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. En el Nuevo Testamento el bautismo sustituye la circuncisión. Colosenses 2:9 al 14. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y ustedes alcanzan la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a ustedes, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, les vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. La Iglesia desde sus inicios ha bautizado niños. No hay cita bíblica que condene el bautismo de niños. Veamos qué dice la Santa Iglesia. A través del Concilio de Trento, 1545 al 1563. Canon 13. Sea excomulgado el que diga, que los niños después de recibido el bautismo, no se deben contar entre los fieles, por cuanto no hacen acto de fe, y que por esta causa se deben rebautizar cuando lleguen a la edad y uso de la razón. O que es más conveniente dejar de bautizarlos, que el conferirles el bautismo en sola la fe de la Iglesia, sin que ellos crean con acto suyo propio. Canon 14. Sea excomulgado el que diga, que se debe preguntar a los niños cuando lleguen al uso de la razón, si quieren dar por bien hecho lo que al bautizarlos prometieron los padrinos en su nombre, y que si respondieren que no, se les debe dejar a su voluntad, sin requerirles entre tanto a vivir cristianamente con otra pena más que separarlos de la participación de la Eucaristía, y demás sacramentos, hasta que se conviertan. ¿Qué dice el Catecismo? Numeral 1250 dice: puesto que los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. Ver Colosenses 1:12 al 14. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia incalculable de ser hijo de Dios si no le suministran el bautismo poco después de su nacimiento. Numeral 1251 dice: los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Aquí aclaramos que todo hombre es alma y cuerpo. Así como la carne perece sin el alimento, así también muere el espíritu si no se alimenta.
Los padres tienen la responsabilidad de proporcionar no solo el alimento para un cuerpo mortal, sino también están obligados a alimentar y hacer crecer el alma que es inmortal. Numeral 1252 dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Ver Hechos 16, 15 al 33. 18, 8. Primera de Corintios 1, 16. Citas que hacen referencia a bautismo de niños. Mateo 3, 11. Yo los bautizo en agua para conversión. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 19, 14. Marcos 10, 13 al 14, mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan. Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 3, 5. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En verdad te digo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí se incluye a todos los hombres, también a los niños. Hechos 2, 15 al 17. No están estos borrachos, como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos profetizarán y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos. En los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos profetizarán y sus hijas. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Hechos 16, 14 al 15. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a ir. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo. Los de su casa se refiere a todos, incluyendo niños si hubiesen. Hechos 16, 25 al 33. Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos habían huido, sacó la espada e iba a matarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. El carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. La palabra todos los suyos incluye a los niños. Hechos 18, 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y otros muchos corintios al oír a Pablo creyeron y recibieron el bautismo. Crispo con toda su casa y muchos otros corintios se bautizaron. Hechos 19, 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron,
Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo, ¿puede un niño recibir el Espíritu Santo? Indudablemente. Romanos 3, 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. En este, todos pecaron, están los niños incluidos. Primera de Corintios 1, 14 al 16. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes fuera de Crispo y Gayo. Así, nadie puede decir que han sido bautizados en mi nombre. Ah, sí. También bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Ah, sí. También bauticé a la familia de Estefanas. ¿Los niños son parte de la familia? Contéstese usted mismo. Primera de Corintios 12, 13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. ¿Los niños deben ser parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia o deben ser excluidos? Pues a través del bautismo nos hacemos miembros de la Iglesia. Rebautizarse es un pecado grave. Efesios 4, 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Primera de Pedro 3, 19 al 21, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo, que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. ¿Deben ser los niños salvados? Sí. Entonces, ¿qué esperas? Jesús no tenía necesidad de ser bautizado. Juan Bautista anuncia: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Marcos 1, 7 al 11. Preguntan los hermanos separados por qué Jesús no se bautizó cuando niño. Pues porque no existía el bautismo. El bautismo de conversión o penitencia lo administraba Juan y él era 6 meses mayor que Jesús. Además de que Jesús no tenía ningún pecado. El bautismo como fuente de salvación es creado por el mismo Señor, ver Marcos 16, 15 al 16. Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, ver Lucas 2, 21. La fe y creer en Jesucristo es indispensable para los adultos que han de ser bautizados y en el caso de los niños la fe se aplica a través de los padres. La respuesta más fácil y quizás la mejor sería simplemente que fue la tradición o la enseñanza constante de la Iglesia primitiva, desde el tiempo de los apóstoles. Desde los tiempos de Abraham hasta la actualidad, los judíos han circuncidado a los bebés 8 días después de nacer para recibirlos en la alianza, basándose en la fe de los padres. De la misma manera hace ahora la Iglesia que Cristo estableció con en el bautismo, por mandato y voluntad de él. Está muy claro en las Sagradas Escrituras que la fe de un padre, esposo o conocido creyente puede ser muy eficaz y literalmente puede santificar a un hijo, esposo o conocido no creyente. En 1 de Corintios 7, 14 leemos, porque el marido que no es creyente es santificado por su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por su marido creyente. De otro modo vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Otras citas. Hechos 16, 31, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Jesús cura a un paralítico tomando en cuenta la fe de quienes lo llevaban. Marcos 2, 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sana a un criado mirando la fe de su amo. Jesús no miró la fe del criado. Mateo 8, 5 al 13. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído, y en aquella hora sanó el criado.
Aparte de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa que se separó de la Católica en el Cisma de Oriente en el año 1054, existen iglesias protestantes donde se realiza el bautismo infantil, entre ellas la luterana, la calvinista, la presbiteriana, la anglicana, la metodista, la morava, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia del Nazareno y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Esta es la fe de los padres y de los padrinos que piden los dones del bautismo en nombre del niño, a lo cual Dios responde generosamente. Muchas personas viven orgullosas por haber obtenido la visa o ciudadanía de Estados Unidos. Los padres quieren que sus hijos sean hijos de un país, de su patria, que hereden su apellido. Eso que es caduco, perecedero, vanidad de vanidades. Ahora bien, estos mismos padres privan a sus hijos un bien mucho mayor, infinito. El ser hijos de Dios y no criatura, el recibir el Espíritu Santo, el ser ciudadano del cielo, el obtener la salvación, ser miembro de la Iglesia, que sea liberado de sus pecados y la vida de la gracia. Pues todo esto es lo que otorga el bautismo. Hermano, no te dejes engañar por aquellos que interpretan la Biblia libremente, a su manera, separados de la Iglesia que Cristo estableció, de su magisterio, de la que es cuerpo de Cristo y la única que tiene la plenitud de la verdad. No prives a tus hijos de la vida divina, no tienes ni la más remota idea del daño que le estás haciendo y que más adelante el mismo Señor te pedirá cuentas.